Una pregunta que a menudo me hacen es, ¿por qué alguien como yo, con un antecedente en el mundo académico, que se ha vuelto bastante bien establecido y reconocido internacionalmente como investigador y coordinador de investigación, unirá fuerzas con una organización como Cincino? Hay una respuesta bastante simple a eso, pero me tomará unos momentos explicar esa respuesta simple. En 2020, trabajaba como coordinador de investigación para 2 estrategias de salud mundiales. Y el problema que estábamos empezando a enfrentar fue el hecho de que la Oficina de la Carga Global había publicado datos que habían sido compartidos por la Organización Mundial de la Salud, que estimaba que 6.300 millones de personas en el planeta Tierra vivían con deficiencia de omega 3. Y eso es bastante profundo. Cada vez que hay una deficiencia de nutrientes esenciales, generalmente conduce a malos resultados de salud. Pero algo como el omega 3, que está tan entrelazado en nuestra función celular, realmente significa que hay un problema a nivel fundamental. Y así que tuvimos que considerar esto. Nuestro cuerpo no puede producir suficientes cantidades de estos nutrientes esenciales y normalmente los derivaremos de la dieta. Pero ahí es donde surgen los problemas. Y el problema tiene 3 fases clásicas. El primero es que la gente no consume esos tipos de alimentos lo suficiente y ciertamente no lo suficientemente frecuente. Peces gordos, cosas como cajuela y atún rojo y salmón, todas estas buenas fuentes de 3 omega. Bueno, con los años, la gente consume cada vez menos, ya que nuestras papillas gustativas han sido cambiadas debido a la industrialización de los alimentos. En segundo lugar, nos enfrentamos a una verdadera cuestión de sostenibilidad y ética. No podemos sacar suficiente pescado del mar y mantener ningún tipo de base moral climatológica. Es insostenible. No es práctico. La realidad es que, independientemente de lo que las directrices pueden inferir, la mayoría de las personas tendrán que comer buenas fuentes de pescado graso la mayoría de los días de la semana. Y luego llegamos al problema justo, que es el costo. Y como sabemos, el costo es el rey. La realidad es que obtener el tipo de peces que estaría suficientemente empacado con esos nutrientes significa que tenemos que obtener muestras de esos peces capturadas con cal silvestre. No podemos hacer eso para 8.000 millones de personas que viven en el planeta Tierra. No podemos hacer esto para los 6.300 millones de personas que conocemos que tienen deficiencias. Y no podemos hacerlo por el medio ambiente y luego imaginar el costo de nuevo. Así que tuvimos que buscar otras soluciones y lo hicimos. Como parte del equipo de estrategia de investigación en el que estaba, empezamos a pensar, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y miramos la suplementación. Pero la realidad es que la evidencia de investigación sobre la suplementación, fue bastante condena. Sabíamos que había una revisión sistemática publicada en 2018 que cuantificaba el resultado de esa declaración. Los hallazgos fueron que la mayoría de estos suplementos, no funcionaron, que condujeron a resultados insignificantes o pobres. No cambiaron el estado de omega 3 de una manera que podamos cuantificar. Así que ahí nos rascábamos la cabeza. ¿Cómo resolvemos un problema de salud global? ¿Cómo volvemos a colocar algo esencial que necesita estar allí para optimizar la salud? Luego es curioso que cuando estas cosas se produjeron, un buen amigo mío me llamó de repente y dijo, ¿has oído hablar de esta compañía escandinava llamada Cincino? Ahora estaba haciendo una investigación personal. Había tenido algunos problemas de salud durante los años y su médico en los Estados Unidos había recomendado a esta empresa específica con sus productos específicos y le había dicho que esta es la que funciona. Y yo era escéptico. Yo y nuestro equipo hemos estado mirando esto desde hace algún tiempo. Y para mí fue sí. Aquí hay otro. Pero me pidió que echara un vistazo y así lo hice. Pensé, echaré un vistazo. No lleva tiempo, veamos qué está pasando en este espacio. ¿Por qué sería diferente? Y en el momento en que lo hice, vi 2 aspectos profundos que realmente cambiaban el juego y lo reconocí inmediatamente. Primero, lo primero que vi fue que esta era una empresa basada en pruebas. Y no solo eso, porque cualquiera puede saltar sobre el rastro del aceite de serpiente y comenzar a decirte cosas que son problemas, decirte que las cosas están mal, pero de hecho no lo son. Eso es fácil de hacer. Pero esta era en realidad una empresa que se había alineado con uno de los laboratorios independientes más reputados y distinguidos del mundo. Y ellos eran las personas que hacían muestras de manchas de sangre secas para ellos. Esto despertó mi interés en la ciencia. ¿Sabes? Seamos reales. Si no podemos medirlo hasta cierto punto, no aceptaremos realmente que esto es una realidad. Y nos gusta probar y probar y probar de nuevo para ver cómo algo se apiló contra repetidos escrutinios. Y aquí teníamos uno de los laboratorios más reconocidos del mundo haciendo este tipo de análisis de sangre.
Y luego miré el producto y tuve ese momento de no eureka, pero ciertamente reconocí inmediatamente la simplicidad del genio. ¿Ves dónde ocurren los 3 omega en la naturaleza? Están naturalmente unidos a un polifenol. Los polifenoles son otro aspecto esencial, poderosos antioxidantes para nuestra salud nutricional. Funcionan en tantos niveles dentro de la biología humana, dentro del organismo humano y donde encontramos omega 3 en la naturaleza. Estos polifenoles son abundos, pero el proceso de refinación esencial del aceite de pescado para eliminar esas toxinas ambientales también se separan del polifenol. Y en el momento en que cargué la información, miré la página y vi la simplicidad del genio de lo que Cincino había hecho, realinearían la naturaleza. Pusieron el omega 3 con el polifenol y ahí estaba. Así que inmediatamente me di cuenta de que esto era algo decididamente diferente. En el deporte hablamos mucho de que cuando la oposición se va a zig, deberías ir a zag. Y eso significa que siempre deberías tomar la dirección opuesta si quieres tener un impacto en el juego, en el deporte, en el resultado. Si van a zig, tú van a zag. Y rara vez toda la industria pesquera, toda la industria de suplementos se había vuelto en zig. Todos habían seguido el mismo camino. Todos intentaban aumentar las cantidades totales en un esfuerzo por aumentar esas cantidades circulantes de omega 3, pero no funcionó. No estaba funcionando. Sabemos por qué eso no funciona. Y para el individuo que lo intenta, generalmente lo que conduce a sus problemas gástricos, molestias, quejas y se desencuentran con pocos o ningún resultado significativo con respecto a su salud. Cincino tenía a Gonzague, ellos jugaron en el espacio abierto. Habían visto la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, pero lo más importante, entendieron qué diferencia necesitaba hacer. Y al aplicar ese genio simple de volver a unir el omega 3 al polifenol, ahora tenías un suplemento completamente funcional que podría significativamente traer un cambio en la alteración y mejora de tu estado de omega 3. Así que desde ese punto me enganché. Porque nuestro papel como ciencia es permitir que nuestras sociedades vivan mejor, empoderar una mejor salud. Es sobre nosotros compartir nuestras ideas y nuestra información, los hallazgos de nuestra investigación para que la gente pueda vivir mejor. Pero la frustración con la que siempre he vivido fue el hecho de que tomó tanto tiempo en que nuestro mensaje pasara de la literatura revisada por pares hasta hacer un cambio en el mundo real. Y aquí vi una organización que se estaba involucrando directamente en facilitar ese cambio. Siempre recuerdo que un viejo profesor dijo que la razón por la que hemos experimentado con 1020 o 100 personas es porque no podemos medir el mundo entero. Y luego Cincino tomó una ruta diferente y decidió ir y medir el mundo entero y luego decirles cómo hacer las cosas de manera diferente. Y así para mí, aquí fue una oportunidad de conectarse directamente y empezar a traer un cambio positivo, manifiesto en los resultados de la salud. Cincino tenía la influencia en el mundo. Tenían los ojos y los oídos del mundo. Estaban en la primera línea de la nutrición basada en pruebas. Estamos justo en el frente hoy. Lo sabemos porque estamos buscando alimentos y formamos nuevos caminos. Estamos tan adelantados ahora que nuestras ideas y nuestros desarrollos están mapeados para los próximos 5 a 10 años. Sabemos lo que hacemos bien ahora. Tenemos los más altos estándares posibles y es sobre nosotros mantener esos estándares en todo lo que hacemos mientras seguimos adelante. Esa es la parte emocionante, construir sobre la excelencia. Ya estamos cambiando la salud a escala global, una célula a la vez, un humano a la vez, una prueba a la vez. Y a medida que avanzamos, tenemos la intención de hacer aún más. Pero lo clave es volver a poner las cosas al centro cada vez y considerar, lo que está en el corazón de lo que importa. El hecho es que nunca ha habido más fe y confianza en lo que la ciencia tiene que compartir, pero nunca ha habido tan poca confianza en cómo la ciencia ha comunicado. Hay tanta información, desinformación. Algunos de ellos son deliberados. Algunos de ellos son por accidente. Algunos de ellos se deben a la naturaleza completa de una industria que solo necesita actualizar los titulares de revistas y periódicos. Es sobre nosotros tener conversaciones directas con el mundo para poder hacerles una prueba, para medir algo de importancia, relevancia, significado y luego para poder hacer algo con fuerza al respecto. Porque cuando hacemos esto estamos mejorando las vidas, estamos cambiando las vidas, estamos enriqueciendo las vidas, estamos empoderando a la gente para vivir mejor cada día.
Y eso es un catalizador en sí mismo. Eso es en sí mismo un movimiento mundial. Y así para nosotros de Encino, mientras miramos hacia adelante, vemos un futuro en el que podemos medir más cosas, medirlas mejor significativamente, para poder a todos ustedes no solo vivir mejor y hacer mejor, sino compartir un mejor mensaje, vivir de una manera mejor, tener más, hacer más, ser más y llevar ese mensaje hacia adelante en sus comunidades y llevar un cambio que se manifiesta a escala global.